Los plásticos son sustancias formadas por macromoléculas con propiedades que se asemejan a las resinas naturales, preparadas por síntesis mediante reacciones de polimerización o condensación. Se les puede dar forma mediante el calor y la presión, manteniendo posteriormente y adquiriendo unas resistencias muy elevadas. El nombre de plástico se deduce de su comportamiento en algunas etapas de la fabricación, permitiendo el moldeado. Por lo general consta de dos componentes. El primer componente es el aglutinante, la resina que proporciona solidez y elasticidad. El segundo componente es la carga para proporcionarles dureza. Están formados por cadenas de átomos que son responsables de su comportamiento, rigidez, elasticidad, etc. Es una macromolécula de larga cadena carbonada unidos por enlaces covalentes de peso molecular elevado y cuya estructura repite una o varias unidades químicas idénticas o diferentes denominadas monómeros. Los plásticos se fabrican a partir de materias minerales, vegetales e incluso animales. Los polímeros artificiales constituyen el núcleo de todos los plásticos empleados en la actualidad. Se obtienen por polimerización, que es un proceso físico-químico en el que los monómeros se sueldan entre sí y forman polímeros, dando lugar a cadenas de átomos de carbono. Los polímeros son moléculas orgánicas complejas formadas por la unión de varias moléculas simples. A esto se le conoce como monómeros. Un monómero está compuesto de un átomo central, que es el carbono, al que se le unen otros átomos, nitrógeno, cloro e hidrógeno. La molécula resultante dispone de dos enlaces libres que sirven para unirse a otro átomo o a otra molécula. La polimerización puede ser poliadición, no hay pérdida de materia, o policondensación, hay pérdida de agua. En la industria, la polimerización se produce por la aplicación de presiones y temperaturas elevadas mediante catalizadores, compuestos químicos que intervienen sin aparecer en el compuesto final. La mayoría de los polímeros actuales se generan a partir de los derivados del petróleo, que es un compuesto de polímeros y monómeros. Los plásticos son los polímeros más empleados. Su resistencia a las presiones, flexibilidad, impermeabilidad, resistencia al envejecimiento le hacen idóneos para usos en embalaje, transporte y conservación. Las propiedades de la materia polimérica pueden ser modificados por adición de diversos productos que permiten formar los polvos para moldeo comercial. Los productos más usados son catalizadores, cargas, estabilizadores, disolventes, ignifugantes, conductores y agentes colorantes. En la fabricación existen dos procedimientos. El primero, un procedimiento general, un procedimiento químico a partir de plástico en polvo. Se le añaden aditivos como plastificantes, colorantes, lubricantes, estabilizantes. Se realiza un amasado y mezclado. Se obtiene una mezcla homogénea. Se moldea y se aplica en la forma deseada. Procedimientos de transformación. Este procedimiento está compuesto por un recubrimiento de telas, espumas, prensado, moldeado. En el recubrimiento de telas
Se aplica en forma de fluido sobre un soporte. Para esto existen unas técnicas que constan de 3 pasos. El primero es el calandrado, que es el soporte, es que es donde el soporte pasa entre rodillos con temperaturas controladas por el que se recubre con el material plástico y después se enfría. El pintado, la pasta plástica se extiende sobre el soporte que recorre un túnel de 180 grados. La extrusión se extrusiona con aire a presión, una resina caliente que al pasar por 2 rodillos se adhiere al soporte. Obtención de espumas, añadiendo un agente de expansión y exponiendo al vapor de agua o gas carbónico. Se consiguen hinchamientos de 30 a 50 veces en volumen. Según su comportamiento ante el calor. Termoestables son materiales que una vez han sufrido el proceso de calentamiento, fusión y formación solidificación, se convierten en materiales rígidos que no vuelven a fundirse. Termoplásticos son polímeros que pueden cumplir un ciclo de calentamiento, fusión y enfriamiento solidificante por acción de la temperatura repetidas veces sin sufrir alteraciones, según su grado de elaboración. Semielaborados necesitan tratamiento antes de su empleo. Películas, telas, laminados, tubos, etc. Elaborados, listos para su uso en obra. Se fabrican por moldeado a compresión o inyección. Otros tipos son como el polímeros espumados, pueden ser termoestables o termoplásticos, tienen baja densidad y alta impermeabilidad al vapor. Plásticos termoestables son materiales formados por moléculas de polímeros en los que las diversas moléculas se hallan unidas entre sí por más enlaces moleculares. Esta unión entre moléculas se logra eligiendo polímeros especiales y sometiendo el compuesto a un calentamiento. Este calentamiento rompe algunos enlaces entre átomos de un mismo polímero y los crea entre distintos polímeros, creando una red tridimensional. Esta red tiene gran estabilidad y no puede romperse ni incluso volviendo a calentar el compuesto. Estas uniones le otorgan una gran resistencia y rigidez al material, impidiendo su deformación incluso bajo grandes esfuerzos, aunque se hacen frágiles. Termoplásticos. No establecen enlaces entre los distintos polímeros. Las fuerzas de atracción entre moléculas son las de Van der Waals. Esta fuerza es mucho más débil que los enlaces entre átomos y disminuye con el calentamiento, razón por la cual estos plásticos se deforman cuando se calientan. Determinados tipos de polímeros termoplásticos poseen además grupos laterales con distribuciones de carga asimétricas, con un polo positivo y otro negativo, que crean fuerza de atracción con otras moléculas. Los polímeros termoplásticos son los más empleados en la actualidad y en nuestra vida cotidiana, y se pueden ver en botellas, cajas,
bolsas, etc. Propiedades mecánicas. Los hay muy diversos, desde rígidos y quebradizos hasta flexibles y elásticos. Su densidad tiene bajo peso específico, en especial los expandidos por el gran volumen de aire que incluyen. Propiedades eléctricas, tienen una estructura orgánica, no iónica, son buenos aislantes eléctricos. Propiedades térmicas. La temperatura afecta mucho a los plásticos. A altas temperaturas desciende la resistencia. Con bajas temperaturas aumenta la fragilidad. Son buenos aislantes. Tienen una baja conductividad térmica y su elevado coeficiente de dilatación resiste a la corrosión, muy resistente debido a la ausencia de poros y a su estructura orgánica. No tiene reacción iónicas. De esto se deriva que resiste a los microorganismos. Tienen un excelente comportamiento a la intemperie y frente a los agentes químicos. Son resistencia al fuego. Por lo general tienen baja temperatura de deformación. Se pueden clasificar según su resistencia al fuego. Primeros, por ejemplo, los incombustibles, que son los no plásticos. También están los autodistinguibles, como el PVC rígido, resinas fenólicas